Hola fisioadicto, fisioadicta, quédate a ver este vídeo en el cual te voy a enseñar cómo hacer los 5 mejores ejercicios para trabajar la fascitis plantar según las últimas investigaciones científicas. Empecemos. Bien, como estos ejercicios te los voy a enseñar para que los puedas hacer en tu propia casa, el material que vamos a necesitar va a ser muy sencillo. Lo primero que vas a necesitar es una silla. No hace falta que te diga que no sea una silla de ruedas. También, si es una silla que te has hecho tú del IKEA, pues espero que entiendas bien las instrucciones en sueco para que así no tengamos ningún disgusto y después nos toca recoger nuestros incisivos del parquet. Bien, lo segundo que vas a necesitar va a ser un libro bien grueso y de tapa dura porque nos vamos a apoyar en él. Yo aquí tengo mi atlas de anatomía, el Prometheus, que es el mejor atlas de anatomía musculoesquelética y la verdad es que tiene unos dibujos brutales, te lo recomiendo. Lo tercero que vas a necesitar va a ser una toalla pequeña. No sé qué más decir, una toalla, tío, yo creo que saben lo que es una toalla, ¿no? Lo cuarto que necesitarás, que puede que no todos tengáis en casa, es una banda elástica como esta, que se utiliza para CrossFit o también habréis visto para pilates. Pues bien, si no tienes una, te recomiendo que te la compres ya, porque en los siguientes vídeos que voy a subir de ejercicios la usamos un montón. Entonces, abajo en la descripción de este vídeo tienes el enlace para poder hacerte con una, que están de oferta ahora en Amazon y están súper baratitas. Y también te envío un enlace a mi web donde puedes mirar más modelos y comprar otros productos de este tipo. Y te pido que te suscribas si no lo has hecho ya, por favor, ya que así estás apoyando este canal y puedes hacer que yo pueda seguir subiendo más vídeos como esto y así ayudar a más gente. Vale, recordatorios antes de empezar con los ejercicios, porque he visto 1000 vídeos de fascitis en YouTube y la verdad es que los tíos son muy sosos y yo no me he enterado. Pero no te suelen decir cuántas veces tienes que hacerlo al día, ni a la semana, ni cuáles son los objetivos que tenemos que esperar. Estos ejercicios tienes que hacerlos entre 1 o 2 veces al día, no hace falta que te agobies el primer día que me los quieras hacer 200 veces y te canses. Con 1 o 2 veces al día bastará. Después, quiero que lo hagas mínimo de 3 a 4 veces a la semana, ¿vale? Lo ideal sería que lo hicieras 5 veces a la semana, pero como no creo que lo vayas a hacer, pues de 3 a 4 días que lo hicieras estaría bastante bien y empezaríamos ya a ver cumplidos los objetivos y empezarías a notar cómo mejoran tus síntomas. Muy bien, pues empecemos con el primer ejercicio. Este ejercicio es para trabajar la estabilidad de la cadera. Te preguntarás, ¿yo no me he metido en este vídeo para ver ejercicios para la fascitis plantar? Sí, espérate un poquito. A ver, la estabilidad de la cadera es súper importante para nuestra fascia plantar, nuestro pie, nuestro tobillo y la rodilla. ¿Por qué? Porque nuestros músculos aductores de cadera, como nuestro glúteo medio y otros músculos, se encargan de mantener la estabilidad de todo el miembro inferior. Entonces, si no tienes una musculatura de cadera que te estabilice bien, va a ser muy difícil recuperar la fascia plantar, ya que toda la carga de trabajo de la estabilidad de tu miembro inferior se la está llevando tu tobillo. Por eso, este ejercicio te va a ir súper bien para reducir el dolor en la fascitis plantar. Segundo ejercicio, vamos a utilizarlo para trabajar la movilidad de nuestros tobillos, así como para trabajar la carga que pueden soportar nuestros gemelos sóleos y fascia plantar. Sí, ya sé que tampoco es un ejercicio estrictamente hecho para la fascia plantar, pero es que trabajar el gemelo y el sóleo es súper importante. ¿Por qué? Porque las fibras que vienen del gemelo y el sóleo, que después se unen al tendón de Aquiles, como se ve en ecografía, se juntan o se entrelazan con las fibras de la fascia plantar y forman ahí un continuo de tejido. Por lo tanto, trabajando gemelo y sóleo, estás trabajando directa e indirectamente la fascia plantar, lo cual aumenta mucho la resistencia de tus fibras.
Para el tercer ejercicio tienes que sentarte en una silla y poner una toalla en el suelo con algo de peso encima, como puede ser, por ejemplo, el libro que acabamos de utilizar. Para el cuarto ejercicio, aprovechando que ya estamos sentados, pues te vas a quitar el calcetín y te voy a enseñar cómo poder estirar la fascia plantar, ya que con esto vas a conseguir relajar mucho todas las fibras de tu fascia. Y por último, pero no menos importante, realizaremos un estiramiento del gemelo. Como te he explicado antes, el gemelo es súper importante. Por eso, estos dos últimos ejercicios que te acabo de decir, el estiramiento de la fascia y el estiramiento del gemelo, los tienes que hacer siempre en la parte final. Porque en este caso relajaremos los tejidos y por eso lo queremos dejar para el final. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado un montón, que te haya sido muy útil. Si quieres que siga subiendo más vídeos de este tipo sobre ejercicios o sobre cómo solucionar algún problema, por favor escríbemelo en los comentarios para que yo lo sepa y dale a like, así me demostrarás que te está gustando este vídeo. También suscríbete si no lo has hecho ya, así estarás apoyando mi canal, por favor. Y nada, pues aquí me despido. Fisioterapia para todos. Chao.